Listo. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vamos a continuar con lo que es NIF A3. Específicamente vamos a analizar o vamos a estar viendo lo que es el apéndice C. Bueno, no les había comentado, pero obviamente cada una de estas normas en su estructura interna, pues a veces está estructurado de una forma en que tiene apéndice A, B y C. ¿Qué contiene cada uno de ellos? Pues el apéndice A casi que es la pura teoría, la B es como una especie de síntesis de forma gráfica y la C en algunos casos son como casos prácticos o, como vamos a ver, pues ahorita son fórmulas. Los indicadores financieros, pues, ¿qué nos dicen o qué nos indican? Pues básicamente la forma en la que podemos interpretar los resultados o los números de una empresa. Recordemos que los estados financieros podemos encontrar diversas pues, definiciones. Podemos poner que un estado financiero es la manifestación fundamental de la información financiera, que es, por otro lado, la representación estructurada de la situación y el desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. También podemos decir que un estado financiero es aquel documento que provee información de una entidad y los cambios en su capital contable, patrimonio contable y en sus recursos o fuentes. Y por último, como una última definición dentro de las normas que hemos estado trabajando, pues podemos decir que un estado financiero muestra el resultado del manejo de los recursos que han sido encomendados a la parte administrativa. Por lo tanto, estos documentos, pues, ¿qué nos proveen? Pues información sobre los activos, pasivos, capital contable, ingresos, egresos, costos, gastos, cambios en el capital, eh, tanto contable como patrimonio contable, flujos de efectivo, etcétera. Básicamente nos dice cómo se está moviendo la empresa en ese tema. Entonces, como les comentaba, ciertamente los estados financieros no son la única, obviamente son la más importante, pero puede ser no la única forma de transmitir información. Entonces sabemos, perdón, tenemos que ciertos datos financieros son más útiles cuando se suministran por medios de informes distintos a los estados financieros. Estos informes pueden ser comunicados de prensa, proyecciones u otras descripciones de planes o expectativas, o simplemente informes, ya sea con gráficas, números, ya con cantidades exactas respecto a los porcentajes y cambios que se van generando a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues estos son informes ya que la gerencia va emitiendo y que pues el consejo de administración va aprobando conforme se van dando. ¿Con qué finalidad o para qué tenemos en este caso la necesidad de ahora pasarlos a otro tipo de informes o de documentos? Pues tener simplemente la posibilidad de analizar un estado financiero. Esto es, ya que nos han mostrado las cifras, es decir, ya que tenemos, por un lado, cuánto tenemos, cuánto debemos, cuánto es de nosotros, cuánto han aportado los socios, cuánto se ha ganado, necesitamos saber ya en cifras frías, por así decirlo, cuánto de eso que hemos venido acumulando o generando como empresa representa frente a otro tipo de conceptos. Por ejemplo, como les decía al principio, tenemos ventas, ok, ¿cuánto de esas ventas, o mejor dicho, en qué porcentaje representa esas ventas de todo lo que tengo? O dicho de otras palabras, eh, podemos decir, ok, el activo total que dispongo, que es de X cantidad, cuánto, por cada peso que yo invierto en esos activos, cuánto me genera en ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces son ese tipo de situaciones que podemos empezar a inferir a partir de estos datos o estos indicadores financieros. Entonces, ¿con qué finalidad? Pues recordemos que teníamos cuatro puntos que teníamos que abarcar o que conocer a partir de la información que estamos procesando. El primero de ellos es identificar si la empresa es solvente, es decir, bueno, si tiene solvencia. ¿Y qué nos dice esto? Nos responde a la pregunta es, ¿cuánto de lo que poseemos puede hacerle frente a nuestros compromisos?
Y la definición que maneja la NIF pues es exceso de activos sobre pasivos y por ende suficiencia de capital contable. ¿Y para qué nos sirve? Pues para examinar la estructura del capital de una entidad y la habilidad que tiene para hacerle frente a sus compromisos o, en este caso, deudas. Ahorita vamos a ver ya con un ejemplo, ya con números, y vamos a empezar a determinar qué riesgo puede haber de hacerle frente de lo que debemos con lo que tenemos. Por otro lado, ese es por un lado solvencia, es cuánto podemos hacerle frente. Por otro lado es liquidez. Recordemos que en términos contables el concepto líquido hace referencia a la forma en la que están disponibles nuestros recursos. El dinero, obviamente, considerando esta definición, pues el dinero viene siendo más líquido que cualquiera de los otros activos fijos. ¿Por qué? Porque un equipo de transporte, para que pueda ser líquido, pues antes tengo que venderlo. Y en ese proceso de venta, pues ya implica un proceso adicional al dinero que simplemente tenemos disponible en nuestra caja o en nuestro banco. Entonces, a mayor liquidez, pues tendríamos mayor disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer precisamente estos compromisos, considerando los compromisos de corto plazo. Entonces, como les decía, bueno, la definición que maneja la NIF pues es la facilidad de un activo es convertible en efectivo para una entidad. ¿Sí? Entonces, tenemos de este lado liquidez. Ahora, el segundo punto, perdón, el tercer concepto que vamos a manejar dentro del apéndice C, pues maneja lo que es eficiencia operativa. Pues no es más que evaluar los niveles de producción o rendimiento de los recursos. Y la NIF pues establece que es el grado de actividad con el que la empresa mantiene sus niveles adecuados de operación. Y por último, está el concepto de rentabilidad, que no es más que la capacidad de generar utilidades o incrementos en sus activos netos. Es decir, medir la utilidad neta en relación con sus ingresos, su capital contable o sus propios activos. Entonces tenemos aquí 4 conceptos, ¿no? Estuve analizando las fórmulas y de pronto hubo algunas que, como no hemos visto todos los conceptos como tal, las omití. Sin embargo, traté de abarcarlas más, casi todas. Me parece que el único que quité en este punto es el de eficiencia operativa. Entonces vamos a ver solvencia, liquidez y rentabilidad. Ya les digo, por esta cuestión, ¿eh? Entonces, empezando con solvencia, la primera fórmula tiene que ver con una razón financiera que tiene que ver con el apalancamiento. Y nos dice que la fórmula para calcular deuda a capital contable es igual a pasivos totales entre el capital contable. Aquí se los fui poniendo de pronto con los conceptos que vayan abarcando y más adelante, considerando estas fórmulas, vamos a ver un pequeño ejercicio. Entonces, esa sería la primera. ¿Qué nos va a indicar? Pues qué tanto de lo que debemos podemos hacerle frente con lo que poseemos como organización. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente es deuda a activos totales y no es más que cambiar pasivos totales entre activos totales. Y es más o menos la misma situación. ¿Qué tanto de lo que debemos podemos hacerle frente con lo que poseemos? Es decir, si el día de mañana vinieran a cobrarnos, pues obviamente tendríamos que hacer líquidos todos nuestros activos, pero la pregunta es, ¿podríamos hacerle frente? Y si la respuesta es que sí, significará que el porcentaje que vamos a obtener o la parte que tenemos que tener como resultado de esta operación, tanto en esta como en la anterior, pues tiene que ser menor a la unidad. Es decir, tiene que ser punto y algo, ¿no? Punto 0.03, punto 0.5, etc. Si vemos que esto empieza a encontrarse por encima de la unidad, significará que estamos ya sobreendeudados o que en un momento dado podríamos no hacerle frente a los compromisos. Pero les digo, ahorita vamos a ver unos ejemplos ya con números.
Esas nada más son las dos únicas relacionadas con el tema de solvencia. Del lado de la liquidez, como les decía, aquí esto responde a la pregunta, ¿cuánto de lo que poseemos en líquido, en efectivo, nos sirve para pagar una deuda a corto plazo? Recordemos que en el anterior estábamos manejando deudas totales. Y dentro del concepto pasivo, así como en la parte activo tenemos circulante y no circulante, donde el no circulante es aquel activo que se mantiene fijo por un periodo largo. Recordábamos que básicamente teníamos los activos fijos. Del lado del pasivo, pues también puede haber aquellas deudas o aquellos compromisos superiores a más de un periodo contable, pues se consideran de largo plazo. Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente identificar, bueno, cuánto del activo circulante tengo disponible para hacerle frente al activo, al pasivo circulante, es decir, las deudas de corto plazo. Y si lo vemos así rápidamente, pues aquí sí tenemos que tener un indicador superior a la unidad. ¿Por qué? Porque como estamos partiendo del cuánto del activo dispongo para hacerle frente al pasivo, pues entonces aquí sí nos conviene que sea superior al 1 punto y algo, ¿no? 1.3, 1.5. Si supera la unidad por 2, pues mucho mejor, ¿no? Entonces significa que podemos hacerle frente con rapidez a un compromiso. Pero ya les digo, ahorita de pronto es pura teoría, pero ahorita lo vamos a pasar a unos ejemplos. Siguiente, existe una fórmula que le llaman la prueba del ácido, que no es más que la misma fórmula de la anterior, quitando el valor de los inventarios. ¿Por qué razón? Porque de la misma situación que ahorita les ponía como ejemplo de pasar un activo fijo, es decir, llámese un activo, un equipo de transporte, venderlo para después hacerle frente a una deuda, pues pasa lo mismo con el tema del inventario. Del total de los activos circulantes, aquí la pregunta es, bueno, vamos a quitar los inventarios y cuánto nos queda realmente como activos de mayor liquidez, considerando que es mucho más difícil o complicado vender una mercancía o el inventario para hacerle frente a las deudas, que simplemente ir a cobrarle a nuestros deudores. Entonces, la prueba del ácido es quitar el inventario y ver cuánto tenemos de un concepto de mayor convertibilidad, por así decirlo, para hacerle frente a nuestros pasivos. Y por último, ya siendo un poquito más directos, viene el de liquidez inmediata. El de liquidez inmediata no es más que considerar cuánto tenemos de efectivo o equivalentes para hacerle frente al pasivo circulante. Esto es simplemente cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria para, si en un momento dado, las personas a las que les debemos nos vinieran a cobrar. Obviamente, esto pudiera no suceder en la mayoría de los casos. Es complicado que todas las personas a las que les debemos vengan y nos cobren. Generalmente podemos lidiar con algunos plazos o pedir más prórrogas para pues, pagar un poquito después. Pero aquí lo que se trata es de considerar con qué rapidez podemos hacerle frente a un compromiso. Y dentro del concepto de liquidez, pues tenemos la fórmula de margen de seguridad, que no es más que capital de trabajo neto, es decir, activos menos pasivos, bueno, activos circulantes menos pasivos circulantes entre pasivo circulante. ¿Ok? Siguiendo con las operaciones, bueno, les comentaba. Profe, no me da tiempo de transcribirlas, va muy rápido. No te preocupes. Tú me dices hasta cuál me regreso. Ahí, porfa. Okay. De cualquier forma, ahorita que los pasemos ya a una hoja que tengo aquí preparada para hacer un ejercicio, vamos a estar viéndolas, no se preocupen, ¿de acuerdo? Pero igual, Sí. me dicen. Ya. Perfecto. Entonces tenemos aquí que, como les comentaba, la de eficiencia operativa son un poquito más complejas porque abarca otros conceptos que no hemos visto
pero que eventualmente vamos a abarcar conforme vayamos avanzando en el curso de contabilidad. Entonces, de pronto ya hemos visto conceptos rápidos como qué es activo, qué es pasivo, cuáles son los circulantes, qué es utilidad bruta y demás. Entonces, siguiendo esa misma línea, considerando que ya nos hemos adentrado en varios de los conceptos, que probablemente no se lo saben de memoria, pero por lo menos ya vamos ubicando, ¿no? ¿Qué es utilidad bruta? Pues aquella utilidad que viene después del costo de ventas. Y es importante identificarlo porque más adelante vamos a empezar a ver una fórmula. De hecho, en la parte de rentabilidad viene ya el margen de utilidad bruta, que es utilidad bruta entre ventas netas. Aquí simplemente lo que estamos obteniendo es qué porcentaje de lo que genera de la ganancia que se genera de forma bruta, por así decirlo, de forma directa, sin considerar gastos, nos representa de las ventas. En otras palabras, es lo que yo estoy vendiendo, cuánto me está dejando en porcentajes, ¿sí? Cuánto me está dejando de utilidad. Y muchas veces esto es útil simplemente para identificar si los productos o servicios que estamos otorgando tienen una utilidad o un margen de utilidad considerable que nos permita absorber otro tipo de gastos. Entonces, aquí lo que se sugiere, por ejemplo, no es como que sea una regla, pero muchas veces se busca que el margen de utilidad bruta por lo menos sea entre el 50 y 70% respecto al de las ventas netas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a hacerle frente a otro tipo de compromisos, como vamos a verlo más adelante. Pero digo, no hay nada escrito, no es una regla de oro. Sin embargo, eso es como que lo manejan simplemente para tener consideración. Si la utilidad bruta me está representando un 10%, por ejemplo, del total de las ventas, pues probablemente terminemos en números negativos después de considerar otros gastos que son importantes para la operación de la empresa. Entonces, esto es de rentabilidad respecto del retorno de sus ingresos. Siguiente es margen de utilidad operativa, que es muy similar a la fórmula anterior. Sin embargo, vamos a considerar ahora, en lugar de utilidad bruta, nos vamos a un renglón más abajo, que ya viene después de gastos operativos, gastos generales, gastos de venta, o como queramos llamarlo, o clasificarlo. Viene la utilidad operativa y pasa exactamente lo mismo. Utilidad operativa entre ventas netas. Aquí sí ya no hay digamos, un margen estandarizado, porque simplemente ya va a depender pues, de si la empresa le sigue operando, se le sigue conveniendo operar. Entonces es la misma fórmula, solo cambia el concepto que vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Y por último, respecto al de retorno sobre sus ingresos, pues tenemos margen de utilidad neta. Ya nos vamos hasta el final del estado de resultados y vemos, ok, ¿cuánto fue lo que se ganó después de impuestos? Y lo vamos a comparar contra las ventas netas. Es decir, volvemos a retomar el mismo concepto al principio, el de hasta arriba, ventas netas, y pasa exactamente lo mismo. ¿Qué porcentaje de todo lo que generamos como ingresos nos representa una utilidad? Y esto, les digo, son meramente indicadores que nos permiten visualizar rápidamente cuál es la salud de la empresa, cuál es su rentabilidad, cuál es su solvencia, qué tan rápidos vamos, qué tan líquidos somos en este momento si nos vienen a cobrar. Y esto es sobre el retorno, bueno, retorno sobre sus ingresos, ¿de acuerdo? Sin embargo, los dueños de la empresa también van a querer en un momento dado saber cuánto es lo que les está retornando tener el total de los activos, por ejemplo. Es decir, ellos constituyen una empresa, la llenan de activos, la equipan y todo lo demás. Y la pregunta es, ¿cuánto de lo que estamos invirtiendo ya en activos fijos o en activos circulantes nos representa la utilidad? ¿Sí? ¿Cuánto está generando? Pues. Entonces tenemos aquí que la fórmula de retorno de activos es utilidad neta. Ya nos vamos otra vez ya hasta el punto más bajo de un estado de resultados, o por lo menos dentro de los más importantes, versus o frente a los activos totales.
Lo mismo sucede con el capital contribuido. Recordemos que la estructura financiera está determinada, por un lado, tenemos dentro del capital contable, tenemos una sección específica que es capital contribuido, que es exactamente el dinero que los socios han aportado, ¿sí? No es más que utilidad neta entre capital contribuido. Aquí la pregunta es ya directamente de los socios, a muchas veces quieren saber cuánto por cada peso que he invertido, cuánto me está generando de utilidad. Y por último, retorno de capital total. Pues bueno, aquí ya incluimos todos los conceptos que hemos visto del capital contable, que pues básicamente lo dividimos en dos, ¿no? Aportaciones de los socios y utilidades generadas. Entonces, básicamente esas son, digamos, todas las fórmulas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Y les digo, no espero de pronto que se las aprendan en su totalidad, sino que las tengan ahí presentes para que podamos trabajar con ellas. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Ok, ahora, el hecho de tener la necesidad pues de todo manifestarlo a través de números, esto nos conlleva ciertas limitaciones. La primera de ellas, y ya la hemos mencionado en clases a principios, es que en términos numéricos no podemos cuantificar. Primero, tenemos las discrepancias entre criterios. Por ahí, cuando veíamos la NIF A1, les comentaba que adicional a la aplicación de las NIF que tenemos de la 1 a la 9, creo que hay, u 8, bueno, no recuerdo bien ahorita la cantidad. Bueno, todas estas nos sirven, y de hecho toda la serie A, B y C, pues nos sirven para tomar una decisión acorde a lo que se ha establecido, ¿no? Tener uniformidad. Pero también las NIF establecen que en ciertos casos, pues cuando no se pueda atender lo que dicen las NIF como tal, pues podemos hacer uso de nuestro criterio como profesionistas. Entonces, pueden existir ciertas discrepancias entre criterios particulares al evaluar pues, las transformaciones internas, transacciones y otros eventos que afectan la contabilidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si bien es cierto que es importante tener este tipo de indicadores pues, para ir rápidamente evaluando cómo se está comportando la situación de la empresa, pues muchas veces esta misma información pues se va a ver afectada dependiendo de los criterios que el profesionista tome. En algunos casos, claro. Obviamente en las notas de los estados financieros pues se va a especificar qué criterio se tomó o cómo es que se está evaluando. ¿De acuerdo? Siguiente punto, pues va a abarcar únicamente todo lo que tiene que ver con términos monetarios. Por lo tanto, en una empresa, pues no se puede reconocer otros elementos como recursos humanos, el capital intelectual, el valor de la marca o el valor del producto frente al mercado. Entonces, son ciertas limitaciones que puede que en un momento dado tengamos indicadores muy pobres o muy bajos. Sin embargo, el producto puede tener una gran trascendencia y eventualmente podemos indicar que una empresa no es tan solvente, no es tan líquida, rentable. Sin embargo, el producto que se está gestando dentro de la organización en un momento dado puede despegar y ese tipo de indicadores no los podemos medir hasta este punto. Y esto nos lleva al a la tercera limitación, que los indicadores financieros no pueden ser exactos debido al postulado de negocio en marcha. Es decir, todo lo que hemos estado trabajando pues van a ser cantidades, perdón, estimadas a la fecha en la que se evalúe pues el informe o el estado financiero. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario que quieran hacer al respecto? Estoy viendo que ya se va a acercar bueno, ya vamos a terminar la clase. Entonces, lo que es el ejercicio lo vamos a ver en la siguiente. ¿Cómo ven? A ver, déjenme.
Perfecto. Entonces, ahorita voy a parar la grabación para platicar un poquito sobre esto.